Muy bien, seguimos aquí en el medio a través de Radio Sonda 97.1. Estamos en contacto telefónico, como habíamos anunciado en la mañana de hoy, con el señor Duilio Grimberg. Buen día, Duilio, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. El tema que nos convoca o que por qué te convocamos es para charlar sobre el tema humedales, pero antes quería que nos cuentes un poquito una reseña de tu currículum, Duilio, que es muy amplio, por supuesto. Bueno, mira, yo soy licenciado en turismo, sí. También soy guía de turismo, guía nacional de turismo y guía de montaña. Sí. Y por eso mi relación con los humedales, he tenido la posibilidad de trabajar tanto en Otamendi, Tierra del Fuego y en la Reserva Otamendi como coordinador de los guías. Así que bueno, y después bueno, doy clases en el Instituto CECIP como profesor de Historia de las Culturas, de la práctica profesional de los chicos que estudian para guía, patrimonio turístico y recreación, recreación y animación sociocultural. Y además escritor. Y además escritor, sí. Bueno, muy bien. Así que, bueno, para presentarte un poquito con nuestra audiencia, para que sepan también con quién estamos hablando, ¿no? Decimos Duilio Grimberg, bueno, tiene una trayectoria importante en lo que es guía de turismo y la educación. Duilio, vamos al tema, ¿qué es un humedal? La gente, acá se está hablando mucho hoy por hoy, aquí en Tigre, sobre el tema de los humedales, trajo inundaciones. Bueno, contanos un poquito qué es un humedal. Ok, mira, un humedal técnicamente es una porción de tierra que está sometido a inundaciones permanentes o momentáneas, ¿sí? Zonas de tipo pantanos, la costa del mar puede ser también. Sí. Desde el punto de vista técnico se considera humedal hasta 6 metros de profundidad, pero es una cuestión técnica, ¿viste? No es tan precisa, pero sino como para darle una definición. Por ejemplo, la costa del mar, hasta 6 metros de profundidad, puede ser considerado un humedal. ¿Sí? ¿Y qué función cumpliría este humedal, Duilio? Mira, si me permitís te lo puedo decir con un ejemplo cotidiano, con cosas que nosotros tenemos en casa, ¿no? Sí. Por ejemplo, si vos abrís la canilla donde lavamos los platos, sí, cae un poquito de agua. Si vos abajo de esa canilla que cae ponés una esponja, ¿viste las esponjas amarillas para lavar los platos? Sí. Esa esponja va a llegar un momento que se va a saturar de agua. Sí. Y recién ahí va a empezar a gotear. Sí. Primero va a absorber, cuando se satura va a empezar a gotear. Imagínate que la canilla, que el agua que baja de la canilla es pues o lluvias o un río que baja. La esponja sería el humedal, ¿sí? Entonces, ¿el humedal qué función cumple? Absorbe ese exceso de agua que llega y después la va goteando de a poquito. ¿Me explico? Esto cumple dos funciones si lo llevamos a la realidad de los humedales. Contanos. Primero, contiene justamente inundaciones. Si hay una creciente de un río, que sería la canilla de agua que baja, el humedal ¿qué hace? Primero absorbe la cantidad de agua y va alargando de a poquito el sobrante, ¿no? Cuando se satura. Sí. Por lo tanto, por más que llueva mucho, por más que haya una creciente de río, los humedales controlan el caudal de agua y después sigue el curso de a poquito. ¿Me explico? Sí. La otra ventaja que presenta el humedal es en zonas puntualmente donde por ahí no hay mucha lluvia o no hay muchos ríos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que hay temporada de lluvia, la esponja se llena de agua y después cuando se corta la temporada de lluvia, la esponja sigue drenando agua de a poquito. Correcto, sí. Entonces hay regiones donde también esos son de controladores que impiden la inundación y controladores que permiten que siga habiendo humedad en lugares donde hay temporadas extensas
sin lluvia, sin crecientes de ríos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora surge... Es importante. Sí, es muy importante para el ecosistema del lugar. Contanos un poquito ahora por qué se han hecho construcciones sobre humedales y esto hace que haya inundaciones. Claro, justamente, imagínate que cuando uno construye sobre un humedal, sobre todo si construye grandes edificios, uno tiene que hacer cimientos. Sí. Entonces, para hacer esos cimientos, viste que son grandes bloques de cemento o de hormigón que ocupan el lugar donde tendría que estar esta esponja que absorbe. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Sobre todo lo que está pasando ahora, ¿no?, en el delta de Tigre, sí, y en la ribera del río Luján, que es donde está surgiendo todo este movimiento, ¿no?, que ha tomado interés público. Sí. Lo que surge ahí es que, claro, al suplantar esa esponja que absorbía agua en caso de crecientes y de lluvias, y cambiarlos por grandes bloques de cemento o de hormigón, pierde esa función. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando hay crecientes de los ríos o cuando hay lluvias prolongadas, no absorbe. No absorbe, claro, entonces eso inunda. Por eso se planteaba el tema de humedales o inundaciones, ¿no? Porque exacto, es un problema realmente grave. Lo que pasa que, bueno, hasta que no sucede un movimiento de estas características, no toma gran interés público. Ajá. Pero bueno, ese es el problema puntual que tienen los humedales. Por eso hay distintas asociaciones que se encargan, u organizaciones a nivel internacional, que se encargan de la conservación de los humedales justamente por esta importancia. Esto desde el punto de vista del manejo de las aguas. Después sí, también, imagínate todo lo que trae acarreado en cuanto a la ecología, ¿no? Son lugares de nidificación de aves, especies endémicas, protegidas, ¿no? O sea, sí, se altera todo el ecosistema del lugar. Exactamente, ¿no? Sí. Nosotros hablamos en este caso particular del agua porque es lo que se plantea en estas campañas que están en este momento, pero en realidad sí, el problema es mucho más grave porque se podría solucionar o paliar momentáneamente, pero a la larga estamos afectando ecosistemas, ¿no? Con interrumpirle la época de nidificación a determinadas aves, animales predadores, controladores de la naturaleza. Así que es un problema realmente complejo. Contamos un poquito, hay a nivel mundial entidades que cuidan los humedales y le ponen un nombre que se llama Ramsar, ¿puede ser? Sí. Esa es puntualmente de humedales. Después hay un montón de organizaciones o ONGs o gubernamentales, como puede ser parques nacionales, que se encargan de la conservación. Pero hay una, como bien decís, que es específica de humedales, que es Sitio Ramsar. Sitio Ramsar, sí. ¿Qué es un sitio Ramsar? El nombre de Ramsar es una ciudad de Irán. Sí. En el año 1971 se hizo una convención en Irán, en esta ciudad, donde se empezó a tener en cuenta la importancia de estos humedales y se empezó a plantear la posibilidad de hacer un fondo de inversión a nivel internacional, un fondo común, exclusivamente orientado a la conservación de los humedales. Algo así como hace, viste, la UNESCO con la ciencia, con la tecnología, con los paisajes, ¿sí?, en los que nosotros conocemos como patrimonio de la humanidad. Sí. Algo parecido busca hacer Ramsar. ¿Y acá en la Argentina tenemos sitios Ramsar? Tenemos 22 sitios Ramsar. Uh-huh. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, la Reserva Natural Otamendi, sí, la Reserva de Costanera Sur, viste, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que se incendia cada 2 por 3. Exactamente, sí. Después también, no sé, algunos conocidos, Laguna de los Pozuelos es sitio Ramsar, la Laguna de Mar Chiquita en Córdoba es sitio Ramsar. ¿El Iberá? Nos pregunta acá nuestro colaborador. Sí, los esteros del Iberá y las lagunas adyacentes. Ajá. Son sitio Ramsar. En Ushuaia tenemos el Parque Costero Atlántico, es sitio Ramsar, también el glaciar Vinciguerra y las turberas aledañas son sitio Ramsar. Tenemos varios, 22. Por lo menos 22 hasta el año pasado, no sé si ahora en la actualidad. Acá nos pregunta el fantasma de la radio, que es un colaborador nuestro, la biosfera de San Fernando, pregunta también. No, la reserva de biosfera está en la lista. ¿Está en la lista? Sí. Que como una lista de espera, digamos, como para ver. Claro, porque son los mismos municipios los que piden
que se les sea concedida la conservación. Ajá. Porque esto es un fondo económico que dan. No es que viene Sitio Ramsar y dice, este lugar me parece interesante, sino que es el dueño o el Estado, ¿no? Que solicita... claro, que solicita por determinado interés. Entonces, ¿qué hace la gente de Ramsar? Manda a los científicos, manda biólogos, manda hídricos, bueno, manda a toda la gente necesaria para hacer un estudio del lugar. Entonces después viene a poner las reglas de cómo se tiene que conservar. Y uno, si quiere conservar la nominación de Sitio Ramsar, obviamente tiene que seguir esos pasos. No es que uno recibe el dinero y lo administra como quiere, ¿no? Tiene que seguir determinadas reglas. Y bueno, y así se trata la conservación. Eso, en cierto modo, ha impedido que se hagan construcciones en determinados lugares, particularmente. Ahí nosotros mencionábamos, recién vos mencionabas la Reserva Natural Otamendi, exacto, de la que yo fui coordinador de los guías desde el año 2008 hasta el 2014. Sí, recuerdo que estaban haciendo una construcción al lado de la reserva y habían hecho un camino por el medio de la reserva, no me habías contado en ese momento. Exactamente, en realidad el camino se interrumpió. Sí. Porque la reserva rodeaba casi todo el territorio donde se iba a hacer el emprendimiento inmobiliario, exacto. Sí. Entonces había que darle hay una ley, hay una figura judicial que se llama servidumbre de paso. Sí. Por ejemplo, si yo compro todos los terrenos alrededor de tu casa, yo obligatoriamente por esa norma te tengo que dejar entrar a tu casa, te tengo que hacer un camino por mi territorio. Sí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, se empezó a hacer el proyecto para este emprendimiento inmobiliario, y el camino que iba desde la ruta panamericana hasta este terreno pasaba por el medio de la Reserva Otamendi. Sí. Y bueno, y judicialmente ya está concedido que se haga el terreno. O sea, el camino. Bueno, por esta cuestión de la justicia, de amparos y de movilizaciones y todo eso, sí, se ha interrumpido, pero ya está, o sea, legalmente está oficializado que la Reserva Natural Otamendi tendría que permitir el cruce de un camino por el medio del área protegida, cosa que es un problema bastante grande, porque pasaría ese camino a 800 metros de la zona más crítica de la reserva, que es la zona de nidificación de aves. Entonces ahí el desastre ecológico sería mucho mayor del el visual y el que nos puede llegar a impactar a simple vista, ¿no? En un área protegida. O sea, como por ejemplo en Tigre hay un proyecto que está paralizado que se llama Remeros Beach, que no tenía, ¿cómo se dice?, el estudio de impacto ambiental. Pero creo que ya simplemente hacer un edificio en medio de una isla o del agua ahí, ya destruiría, como vos decís, las especies, todo el lugar, ¿no? Claro, aparte afecta esa esponja. No nos olvidemos que todo el delta, la zona de predelta, que también es Sitio Ramsar, en Entre Ríos, toda esa zona es esta gran esponja que contiene las crecientes, ¿no? También hay que tener en cuenta que toda la zona del Tigre, toda la zona de la ribera, ¿no?, del río Paraná, con todos los afluentes del Luján, todos los de la isla, cumplen esa función de esponja. No nos olvidemos que cada 20 años hay crecientes importantes, naturales, sí, ¿no? Sí, sí. Que tienen involucrado no solamente el Río de la Plata con los afluentes del Paraná y el Uruguay, sino también el Océano Atlántico. Entonces es cíclico. Bueno, lo único que controla eso es el delta, es esta gran esponja que es el delta. Y imagínate que incluso hemos tenido crecientes en ese lugar que han hecho un desastre en condiciones naturales, sin tantas construcciones. Sí. O sea, imagínate si nosotros seguimos avanzando sobre el humedal y seguimos haciendo construcciones, estas inundaciones naturales, cíclicas, cada 20 años van a ser cada vez peores. Exactamente, y se inunda todo lo que es el continente, digamos, lo que está pasando en Tigre, acá en Pacheco, en lugares que antes no se inundaban, ¿no? Exactamente, porque la esponja ya no es tan grande, no es tan resistente. Exactamente. Sí, Duilio, entonces, claro,
Es muy importante saber todo esto para que la gente pueda reaccionar, ¿no? Cuando se entere que están construyendo mega emprendimientos en las islas y todo lo más, bueno, saber si se altera el ecosistema o las cosas del lugar, ¿no? Por ahí es un edificio lindo, hermoso, con pileta, con yate, lo que quieras, pero si altera lo que Dios creó, la naturaleza, me parece que está mal esto, ¿no? Exactamente, sin duda. E incluso algunos de estos lugares se autopromocionan como barrios ecológicos, ¿no? Porque están en el medio de una reserva. Sí. Tenemos el caso también de un hotel que está enfrente a la reserva Otamendi, que para hacer las construcciones elevadas han hecho como unas montañitas, unos montes artificiales, que eso también altera el drenaje del agua, ¿no? Entonces genera, a la altura del barrio Otamendi tienen muchísimos problemas, ¿no? Que esto es Campana. Muy bien. Wilio, espero que le habramos esclarecido un poquito a la gente que nos está escuchando qué es un humedal y la importancia de saber, como decía, y que podamos reaccionar. Quiero que me cuentes un poquito sobre el libro que has escrito, vos que sos guía, estuviste recorriendo Centroamérica. Bueno, sí, el libro se llama Un camión lleno de bananas. Sí. Y es una experiencia que hicimos viajando con unos amigos que fuimos con la intención de hacer un documental que al final no se pudo hacer, donde hacíamos preguntas a nivel turístico, ¿no? Eran 3 preguntas nada más a lo largo de todo el viaje. Hacíamos entrevistas a productores informales de turismo, cómo era el lugar antes del turismo, cómo era después, y al poner en la balanza si había sido positivo o negativo, teniendo en cuenta que todo Centroamérica ha estado en guerra, algunos países incluso hasta el año 1996, como en el caso de El Salvador. O sea, este viaje, ¿entre qué años lo hiciste y cuánto tiempo estuviste, no? Este es un viaje que se hizo en 6 meses, entre el año 2007 y 2008. ¿Y en qué países recorriste, Duilio? Desde México hasta Panamá. Hicimos México, hicimos Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Cuba. Sumamos Cuba, fuimos y volvimos hasta Cuba. Así que bueno, sobre todos esos países se fueron haciendo entrevistas, y bueno, hay entrevistas muy interesantes porque hemos hablado, por ejemplo, con un viejo soldado de la Revolución Cubana, con algunos guerrilleros de Nicaragua, en El Salvador, con una señora que vendría a ser algo así como la organizadora de lo que acá serían las madres o las abuelas de Plaza de Mayo, algo parecido, sí. En El Salvador, y después con productores de turismo, mucho pueblo originario, ¿viste? Sí. En esa zona, sobre todo en la zona de Chiapas, que después de determinados movimientos políticos han empezado a independizarse un poco de la situación política de México, y bueno, son experiencias lindas que también están un poco decoradas con las anécdotas nuestras de viaje y todas las cosas. Está bien, y hay algunas fotos también en el libro, ¿no? Hay fotos en el libro de toda la gente que estuvo trabajando y que fuimos conociendo personajes, ¿no? Que fuimos conociendo a lo largo del recorrido. Y bueno, y es un poco como me dedico al turismo, un modo de incentivar por ahí al lector a viajar, ¿no? Y que el viaje, lo que yo quiero significar es que el viaje en realidad empieza no cuando uno llega a destino, sino en el momento que uno toma la decisión de ir a cualquier lado, ¿no? El viaje puede ser a 10 cuadras de tu casa, ya es una experiencia. Exactamente. Duilio, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, y gracias a vos por difundir este tipo de cosas que a veces no toman la dimensión que tendrían que tomar en los medios de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Así pasaba el amigo Duilio Grimberg, se tomó unos minutitos, está trabajando, por supuesto, para charlar con nosotros y contarnos todo esto de los humedales y, bueno, la importancia que tiene para la comunidad. Vamos con otro tema, con un tema musical, Fantasma. 25 minutos pasaron de las 10 de la mañana, esto es En el Medio.